Miami, Florida, 2018. En los pasillos de Telemundo ya no se escuchaba el golpe seco del martillo. El estudio donde millones de latinos habían visto llorar, gritar, acusar y suplicar a desconocidos estaba apagado. Las cámaras seguían ahí, la silla seguía ahí, el mazo seguía ahí, pero la mujer que durante casi 2 décadas cerró miles de casos frente al público, estaba a punto de enfrentar el caso que nunca pudo cerrar, el suyo. Ana María Polo, la doctora Polo, la abogada cubana que convirtió una sala de televisión en un tribunal moral para toda América Latina, terminó atrapada en una guerra de dinero, secretos y acusaciones que parecía escrita para su propio programa. La misma mujer que señalaba mentirosos, infieles, abusadores y oportunistas desde una silla de autoridad. Fue arrastrada por una demanda de $2 millones presentada por Marlene K., la mujer que, según los reportes, no solo trabajó a su lado, sino que compartió con ella 25 años de vida en silencio. Y eso no era todo. Detrás de la imagen de justicia había una maquinaria enorme, un programa que llegó a reunir audiencias millonarias, que convirtió el dolor familiar en espectáculo diario, que vendió lágrimas, peleas, traiciones y humillaciones como si fueran lecciones morales. Mientras los participantes recibían cantidades pequeñas, la prensa hablaba de ingresos de hasta $6 millones al año para la figura central del show. Piensa en eso un momento. La pobreza lloraba frente a las cámaras, y el dinero se quedaba detrás de ellas. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian por completo la imagen de la doctora Polo. Primero, el secreto que durante años se movió detrás del estudio. Marlene K., la mujer que, según reportes, no solo trabajó a su lado, sino que habría compartido con ella 25 años de vida, poder, dinero y silencio. Segundo, la demanda de $2 millones que estalló en 2018 y convirtió una historia privada en un incendio público. Tercero, el documento que habría nacido en los días más oscuros de su cáncer, cuando Ana María Polo creyó que podía morir y tomó una decisión que años después se volvería contra ella. Y cuarto, la maquinaria de caso cerrado. Un imperio de rating, lágrimas y millones, donde el dolor ajeno se transformó en una fórmula televisiva demasiado rentable. Te voy a avisar cuando llegue cada una, pero antes de entender cómo el martillo terminó cayendo sobre ella misma, hay que regresar al principio, cuando Ana María Polo todavía creía que controlar la ley podía salvarla de sus propias heridas. Todo comenzó lejos del martillo, lejos de las cámaras, lejos de ese estudio donde años después millones de personas creerían estar viendo justicia. La Habana, Cuba, 11 de abril de 1959. Ese mismo año en que la isla cambiaba para siempre, nacía una niña que todavía no sabía que su primera herida no vendría de un hombre, ni de un juicio, ni de una demanda millonaria. Vendría de la pérdida. Ana María Polo tenía apenas 2 años cuando su familia dejó Cuba y llegó a Miami. 2 años, una edad en la que un niño no entiende la palabra exilio, pero el cuerpo sí aprende algo, que la casa puede desaparecer, que el suelo bajo los pies puede cambiar de un día para otro, que lo que parecía seguro puede romperse sin pedir permiso. Después vendría Puerto Rico, el Colegio Perpetuo Socorro, los pasillos escolares, las canciones, los escenarios pequeños donde Ana María descubrió que tenía una presencia difícil de ignorar. No empezó como abogada, no empezó gritando órdenes, no empezó golpeando una mesa. Empezó cantando. Participó en montajes como Godspeed y So What. Formó parte del coro Jubilee, aquel grupo que incluso llegó a presentarse en Roma durante el Año Santo de 1975. Ante un mundo solemne, religioso, lleno de símbolos, imagínala ahí, una joven cubana formada entre Miami y Puerto Rico, cantando en espacios donde la fe prometía respuestas. En ese momento, nadie habría imaginado que décadas después su nombre quedaría asociado no con la música, sino con pleitos, lágrimas, gritos y sentencias televisadas. Pero detrás de esa joven talentosa había una necesidad creciendo en silencio. La necesidad de decidir por sí misma. La necesidad de escapar. La necesidad de no ser controlada. A los 19 años, Ana María tomó una decisión que marcaría su vida. Se casó con un hombre 10 años mayor que ella. 19 años.
Apenas estaba empezando a entender quién era, pero ya creía que el matrimonio podía ser una puerta de salida, una forma de demostrar que nadie iba a manejar su destino, una forma de decir, ahora mando yo. Pero la vida muchas veces castiga exactamente ahí donde uno cree que se está salvando. Quedó embarazada y por un instante todo pareció tomar sentido. Una casa, una familia, un futuro, algo propio, algo que nadie pudiera arrancarle. Pero a los 4 meses de embarazo perdió al bebé. Piensa en eso un momento. Antes de convertirse en la mujer que escuchaba a madres llorar en televisión, antes de hablar de familias rotas frente a millones, antes de imponer autoridad con una mirada, Ana María Polo ya había conocido un dolor que no se resuelve con argumentos, el dolor de un hijo que no llegó a nacer. Esa pérdida dejó una grieta profunda. El matrimonio se rompió poco después y la joven que había intentado escapar de la autoridad de otros terminó sola, con una herida que ningún título podía cerrar. Pero Ana María hizo lo que haría muchas veces en su vida, convirtió el dolor en disciplina. Si no podía controlar la pérdida, controlaría el camino. Si no podía recuperar lo que se fue, construiría algo tan sólido que nadie pudiera quitárselo. Estudió ciencias políticas en la Universidad Internacional de Florida, luego entró a la Universidad de Miami y obtuvo su título de Derecho en 1987. Se convirtió en miembro del Colegio de Abogados de Florida y empezó a trabajar en Derecho Familiar en Emanuel Pérez & Associates. Divorcios, custodias, peleas por dinero, hijos usados como armas, mujeres desesperadas, hombres violentos, familias que llegaban al despacho con una historia y salían con una cicatriz más. Y entonces ocurrió la escena que, según ella misma, fue una de las más horribles de toda su carrera. Acababa de cerrar un divorcio, el trámite estaba hecho, el papel decía que aquella relación había terminado. Pero el papel no detuvo la violencia. Minutos después, aquel hombre asesinó a su exesposa en el tribunal. Ahí nació algo oscuro. Ana María Polo entendió que la ley podía firmar una sentencia, pero no siempre podía detener al monstruo que vive dentro de una persona. Entendió que la justicia escrita llegaba tarde, que la calma era frágil, que el mundo podía volverse brutal en cuestión de segundos. Y desde ese día, quizás sin darse cuenta, empezó a formarse la mujer que el público conocería después, dura, tajante, impaciente con la mentira, obsesionada con controlar cada rincón de la sala. Porque para alguien que perdió una patria, perdió un hijo y vio la muerte entrar en un tribunal, el control no era una característica, era una forma de sobrevivir. Pero esa misma necesidad de control, la que un día la llevaría a la televisión y la convertiría en leyenda, también sería la semilla del secreto que terminaría explotando cuando las cámaras se apagaran. Y entonces llegó la televisión. No llegó como una explosión al principio, no llegó con el martillo, ni con la frase que después repetirían millones de personas, ni con esa seguridad casi brutal con la que Ana María Polo terminaría mirando a la cámara. Llegó poco a poco, desde los márgenes, como llegan las cosas que parecen casualidad, pero que en realidad están esperando el momento exacto para tragarse una vida completa. Primero fueron apariciones como abogada invitada en el programa de Cristina Saralegui, el gran confesionario de la televisión latina de aquellos años. Ahí, Ana María descubrió algo peligroso. Descubrió que la ley, cuando se explicaba frente a una cámara, podía convertirse en espectáculo. Descubrió que un conflicto familiar, una traición, una pelea por custodia o una humillación doméstica podían mantener a millones de personas mirando sin parpadear. Y descubrió algo más, que ella tenía el temperamento perfecto para ese mundo. No era dulce, no era tímida, no pedía permiso para entrar en una discusión. Interrumpía, preguntaba, presionaba, levantaba la voz cuando hacía falta. Tenía esa mezcla extraña de abogada, madre severa, terapeuta improvisada y jueza moral que el público latino entendía de inmediato. En abril de 2001, Telemundo le entregó su propio escenario, Sala de Parejas. Parecía un programa de conflictos matrimoniales, pero en realidad era el ensayo general de algo mucho más grande. 4 años después, en 2005, ese formato cambió de piel y nació Caso Cerrado. Piensa en eso un momento.
Una mujer que había pasado años entre expedientes reales, divorcios reales, custodias reales y violencia real. Ahora entraba a un estudio donde la justicia iba a tener luces, cámaras, música dramática y cortes comerciales. La sala ya no olía a papel legal ni a pasillos de tribunal. Olía a maquillaje, a cables calientes, a producción acelerada. Había público, había cámaras, había tensión. Y en el centro estaba ella, con su ropa oscura, su mirada dura y un martillo de madera que no era exactamente un símbolo legal. Pero parecía más poderoso que cualquier sello oficial. El público la creyó, y ahí empezó el hechizo. Para millones de latinos en Estados Unidos, Ana María Polo no era solo una presentadora. Era la mujer que decía lo que muchos no podían decir en sus casas. Era la que regañaba al infiel, la que humillaba al abusador, la que protegía al débil. La que parecía entender el idioma secreto de las familias rotas. Cada tarde, mientras otros programas vendían chismes, ella vendía algo mucho más adictivo, la sensación de que alguien, por fin, iba a poner orden. Pero detrás de esa imagen impecable había una puerta cerrada. Y detrás de esa puerta estaba Marlene Kaye. Según los reportes y las versiones que saldrían a la luz años después, Marlene no era una empleada más perdida en los créditos del programa. Era una figura clave. Productora, administradora, pieza estratégica en el engranaje que sostenía el fenómeno. Participó en la estructura que permitió que Caso Cerrado funcionara como una máquina diaria de emociones extremas. Pero su papel no terminaba ahí. De acuerdo con esas mismas versiones, Marlene también habría sido la pareja de Ana María Polo durante 25 años. 25 años, un cuarto de siglo. Mientras el público veía a la doctora Polo hablar de honestidad, de dignidad, de respeto, de valor para decir la verdad, su propia verdad permanecía escondida. No porque amar fuera un crimen, sino porque el mercado que la había convertido en estrella no siempre perdonaba ese tipo de verdades. La televisión hispana de aquellos años todavía estaba cargada de prejuicios, de moral conservadora, de familias que podían aceptar gritos, infidelidades y golpes en pantalla, pero no necesariamente una relación entre dos mujeres detrás del símbolo máximo de autoridad moral. Esa es la ironía que duele. La mujer que obligaba a otros a confesar frente a las cámaras vivía cuidando cada silencio fuera de ellas. Ana María y Marlene, según los informes, compartieron negocios, cuentas, decisiones y una empresa llamada The Quito Polo Enterprises. Pero una sociedad de dinero no siempre significa una sociedad de poder. Y ahí, según las acusaciones que aparecerían después, comenzó a torcerse todo. Marlene alegó que detrás de la figura pública de Polo existía una dinámica de control, presión, gritos, humillaciones y aislamiento. Alegó que cuando se apagaban las cámaras, el martillo simbólico de la televisión era reemplazado por otra clase de golpe, el golpe invisible de la dependencia emocional y financiera. Nadie en el público veía eso. Ellos veían a la jueza, veían a la mujer fuerte, veían a la defensora de los humillados, veían a la autoridad que cerraba casos ajenos con una frase perfecta. Pero según las acusaciones, en la intimidad se estaba formando una bomba silenciosa. Una relación mezclada con amor, negocio, miedo, poder y resentimiento. Una vida privada donde la frontera entre pareja, socia y subordinada se volvió cada vez más peligrosa. Y eso es lo que vuelve esta historia tan oscura, porque el secreto no estaba separado del éxito, el secreto alimentaba el éxito. La imagen pública necesitaba control, el negocio necesitaba silencio, el personaje necesitaba que nadie mirara demasiado cerca. Y Marlene Kaye, la mujer que estaba demasiado cerca, terminaría convirtiéndose en la única persona capaz de tocar el punto más débil del imperio. El martillo todavía sonaba fuerte en televisión. Caso Cerrado seguía creciendo. El público seguía aplaudiendo. Telemundo seguía vendiendo drama como si vendiera justicia. Pero bajo el piso del estudio, algo ya estaba pudriéndose. Y cuando una mentira se vuelve rentable, tarde o temprano deja de ser un secreto privado y se convierte en una industria. Y entonces el secreto dejó de ser solo privado. Porque una mentira, cuando aprende a ganar dinero, ya no se queda encerrada en una habitación.
Crece, contrata gente, compra luces, llena estudios, firma contratos, vende anuncios, y un día, sin que nadie quiera aceptarlo, se convierte en una industria. Caso Cerrado no era simplemente un programa de televisión, era una máquina. Cada tarde, a las 4, mientras millones de latinos llegaban del trabajo, preparaban comida, cuidaban niños o encendían el televisor para sentir que alguien hablaba su idioma, aparecía ella. Ana María Polo, seria, imponente, con el rostro endurecido por años de escuchar miserias humanas, golpeaba el martillo y transformaba el dolor ajeno en un ritual diario. Una mujer engañada lloraba. Un hombre gritaba, una madre suplicaba, un hijo negaba, el público murmuraba, la música subía, y justo cuando parecía que todo iba a estallar, ella entraba como si fuera la única persona capaz de poner orden en ese caos. El público no estaba viendo justicia, estaba viendo hambre emocional. Hambre de castigo, hambre de explicación, hambre de que alguien le dijera al mentiroso, basta. Hambre de que el abusador fuera humillado. Hambre de que el pobre, por una vez, pareciera tener una voz frente a una figura de autoridad. Y Telemundo entendió muy rápido que esa hambre podía venderse mucho. Según los reportes, el programa llegó a reunir alrededor de 1,45 millones de espectadores diarios, dominando su horario. Enfrentándose a cadenas poderosas como Univisión y Telefutura, y convirtiendo cada lágrima en una oportunidad comercial. Piensa en eso un momento. Una sala fabricada, un martillo simbólico, conflictos presentados como urgencias morales, y detrás de todo, una estructura capaz de producir dinero a una velocidad brutal. En 2010, Caso Cerrado hizo historia al convertirse en el primer programa en español nominado a un premio diurno Emmy. Para el público fue una consagración. Para la industria fue una confirmación. La fórmula funcionaba. La doctora Polo ya no era solo una abogada en televisión, era una marca, una figura de autoridad, un producto emocional, una mujer que podía mirar una desgracia familiar y convertirla en minutos de pantalla vendibles. Y aquí empieza la parte más incómoda. Mientras la prensa llegó a hablar de ingresos de hasta $6 millones al año para Ana María Polo, una cifra equivalente a unos 120 millones de pesos mexicanos anuales, los rostros que aparecían frente a ella no vivían esa misma fortuna. Los informes sobre la producción hablaban de participantes pagados con cantidades mucho más pequeñas, 100 pesos, 200 pesos, 300. Para algunos, quizá era suficiente para aceptar un viaje a Miami, unas noches de hotel, un traslado elegante, una experiencia que parecía sacada de otro mundo. Para la televisión era materia prima barata, porque eso eran muchos de esos dolores, materia prima. Los casos llegaron a extremos casi grotescos. Rituales satánicos, engaños sexuales, prostitución, acusaciones de abuso, crímenes, fraudes, familias destruidas por herencias ridículas, incluso disputas absurdas por animales enfermos. Todo cabía si provocaba gritos. Todo servía si hacía que el espectador no cambiara de canal. La miseria humana dejó de ser una advertencia y se volvió contenido. Ana María Polo siempre sostuvo que el valor estaba en el mensaje. En la enseñanza, en la lección moral que el público debía llevarse a casa. Y en enero de 2009, según se citó en una entrevista publicada en Chile, admitió que muchos casos debían ser arreglados o modificados porque lo importante era el mensaje final. Suena noble, casi pedagógico, hasta que uno se pregunta quién decidía qué parte del dolor era útil. ¿Qué parte debía exagerarse? ¿Qué parte debía ordenarse para que el drama entrara perfecto entre dos cortes comerciales? Ahí está la herida. Un problema real podía convertirse en una escena. Una escena podía convertirse en escándalo. El escándalo podía convertirse en audiencia. Y la audiencia, finalmente, en millones. Mientras tanto, en el estudio, hasta los aplausos podían tener precio. Se habló de público pagado, de reacciones dirigidas, de gente colocada allí para llorar, gritar, murmurar, escandalizarse en el momento exacto. La justicia necesitaba extras, el dolor necesitaba ritmo, el martillo necesitaba eco. Y Ana María Polo, la mujer que alguna vez estudió derecho familiar para entender las grietas de los hogares rotos,
terminó sentada en el centro de una maquinaria que multiplicaba esas grietas frente a las cámaras. El problema no era solo que Caso Cerrado ganara dinero. El problema era de dónde salía esa emoción que lo alimentaba. Salía de familias pobres, de inmigrantes confundidos, de mujeres heridas, de hombres desesperados, de personas que buscaban una salida y terminaron convertidas en espectáculo. La televisión les prometía justicia, pero lo que realmente vendía era el placer de mirar cómo otros se rompían. Y cuando un imperio aprende a lucrar con el dolor, tarde o temprano alguien dentro de ese imperio empieza a preguntarse cuánto le deben por haber ayudado a construirlo. Y entonces, cuando el dinero ya había aprendido a esconder el olor del dolor, apareció la mujer que conocía todos los pasillos del imperio. Marlene Kay no era una desconocida, no era una enemiga externa, no era una periodista buscando escándalo ni una actriz resentida por no haber recibido suficiente atención. Era alguien que había estado demasiado cerca, cerca del estudio, cerca de los contratos, cerca de las cuentas, cerca de Ana María Polo, y según las versiones que salieron a la luz, cerca también de su vida íntima durante 25 años. 25 años no son una aventura. 25 años son media vida. Son enfermedades, viajes, discusiones, empresas, silencios, madrugadas, decisiones tomadas a puerta cerrada. Son secretos compartidos que, cuando el amor se pudre, dejan de ser recuerdos y se convierten en armas. En 2018 todo explotó. La demanda llegó como un golpe seco sobre la mesa, $2 millones. Esa era la cifra que Marlene Kay reclamaba por daños, disputas financieras y derechos relacionados con el nombre que había convertido a Ana María Polo en una leyenda televisiva. Caso cerrado. Piensa en eso un momento. La mujer que durante años cerró casos ajenos con una frase, ahora veía como el caso más peligroso de su vida se abría en un tribunal real. No había público pagado para reaccionar, no había música dramática para subir la tensión, no había edición para cortar las partes incómodas. Esta vez no bastaba con mirar a cámara y golpear un martillo. Esta vez había documentos, abogados, acusaciones y dinero. Mucho dinero. Según la demanda y los reportes publicados, Marlene Kay alegó que detrás del rostro público de la doctora Polo existía una dinámica asfixiante de control. Habló de abuso psicológico, de gritos, de humillaciones, de un ambiente laboral que la habría empujado al límite. La mujer que había ayudado a sostener la maquinaria de Caso Cerrado decía haber terminado atrapada dentro de ella, como si el mismo sistema que fabricaba drama para millones hubiera terminado devorando a quienes lo construyeron desde dentro. Y ahí está la ironía más cruel. Durante años, Ana María Polo escuchó historias de parejas destruidas por dinero, socios que se traicionaban, amantes que se demandaban, familias que se despedazaban por una casa, una firma, una cuenta bancaria. Ella los miraba desde arriba, como si conociera todos los errores humanos antes de que ocurrieran. Pero cuando llegó su turno, cometió exactamente el tipo de error que tantas veces había condenado. El nombre Caso Cerrado, el nombre que parecía inseparable de ella, empezó a convertirse en el centro de una pelea legal amarga. Marlene afirmaba tener derecho sobre esa marca y sobre el uso que se había hecho de ella. No era solo una disputa romántica. Era una pelea por el corazón económico del imperio. Porque sin ese nombre, Ana María Polo no era simplemente Ana María Polo. Era una figura sin su martillo más poderoso. También apareció otra cifra, más de $500,000. Según las acusaciones, Polo habría retirado esa cantidad de una cuenta empresarial vinculada a The Kid Polo Enterprises sin el consentimiento de Marlene. $500,000, una cantidad que en otro contexto podría sonar como un detalle dentro de una fortuna mayor, pero en una guerra sentimental se vuelve gasolina. Cada retiro parece una traición, cada firma parece una puñalada, cada movimiento bancario deja de ser contabilidad y se transforma en venganza. Los millones que antes parecían prueba de triunfo empezaron a oler a ruina. Abogados, reuniones, estrategias, intentos de controlar el daño, titulares hablando de una relación secreta, programas repitiendo el nombre de Marlene Kay, público preguntándose cuánto de la mujer que veía en televisión era real y cuánto era personaje.
El escándalo no solo amenazaba una cuenta bancaria, amenazaba la imagen moral que había sostenido todo. Porque Ana María Polo no vendía cualquier cosa. Vendía autoridad, vendía criterio, vendía la ilusión de que ella sabía distinguir entre víctima y culpable, entre abuso y defensa, entre verdad y manipulación. Por eso la demanda fue tan devastadora. No atacaba solamente su dinero, atacaba el altar desde donde ella había juzgado a los demás. Y mientras esa guerra avanzaba, una pregunta empezó a hacerse inevitable. ¿Cómo pudo una abogada tan astuta, tan cuidadosa, tan acostumbrada a los documentos, quedar expuesta de esa manera ante la mujer que mejor conocía sus secretos? La respuesta no estaba en 2018, estaba enterrada 15 años antes, en una habitación donde Ana María Polo no era jueza, ni estrella, ni empresaria. Solo era una mujer enferma, asustada, creyendo que la muerte podía entrar por la puerta en cualquier momento. La pregunta era inevitable. ¿Cómo pudo una abogada, una mujer entrenada para leer contratos, una figura acostumbrada a detectar trampas en documentos ajenos, terminar entregando el corazón legal de su propio imperio? La respuesta no estaba en la demanda de 2018. No estaba en los titulares. No estaba en los gritos de los programas de espectáculos. Estaba 15 años atrás, en un lugar mucho más silencioso. Mayo de 2003. Ana María Polo tenía 44 años. Caso Cerrado todavía no era el monstruo televisivo que después dominaría las tardes latinas, pero su carrera ya estaba creciendo con una fuerza difícil de detener. Había cámaras, contratos, proyectos, una imagen pública en expansión. La mujer que había convertido la autoridad en su escudo empezaba a sentir que por fin el mundo obedecía a su voz. Y entonces su propio cuerpo la traicionó. Cáncer de mama, dos palabras que no suenan como una noticia médica cuando te las dicen en un consultorio, suenan como una sentencia. Suenan como una puerta cerrándose. Suenan como si alguien apagara la luz desde adentro. Para Ana María Polo, una mujer que había construido su identidad sobre el control, no había humillación más profunda que descubrir que la amenaza no venía de un enemigo, ni de una expareja, ni de un contrato mal redactado. Venía de su propia carne. Piensa en eso un momento. La mujer que años después levantaría un martillo para ordenar el caos de otros no podía ordenar las células de su propio cuerpo. La abogada que sabía qué hacer frente a una disputa legal no podía negociar con la enfermedad. No había argumento, no había objeción, no había frase contundente capaz de detener ese diagnóstico. El tratamiento fue brutal. Según el relato recogido en los informes, no fue una batalla limpia ni rápida. Fue una guerra contra su cuerpo. Cirugías, miedo, pérdida, cicatrices. La enfermedad no solo amenazó su vida, tocó zonas íntimas de su identidad, de su feminidad, de su orgullo. Se habló de intervenciones agresivas, de la pérdida de órganos, de una mastectomía que le arrebató parte del cuerpo que durante años había dado por seguro. Y mientras el público empezaba a verla cada vez más fuerte en pantalla, detrás de esa imagen había una mujer mirando de frente la posibilidad de morir. Ahí es donde aparece el documento, no como un trámite frío, no como una jugada empresarial, no al principio. Según las versiones citadas en torno a la disputa, Ana María Polo, creyendo que la muerte podía estar cerca, habría tomado una decisión que en ese momento parecía nacida del amor y de la lealtad. Transferir derechos relacionados con el nombre Caso Cerrado a Marlene Key, la mujer que había estado a su lado, la socia, la pareja, la figura que conocía la vida detrás de las cámaras. Imagínate esa escena. No el estudio lleno de público, no el escritorio donde ella golpeaba el martillo. Una habitación más pequeña, un cuerpo cansado, el miedo respirando cerca, una firma sobre un papel, tal vez una mano temblando, tal vez la idea de dejar protegida a la persona que amaba si ella no despertaba, si la enfermedad avanzaba, si la televisión seguía sin ella. En ese momento, ese papel pudo parecer un gesto de confianza. Pero hay gestos que, cuando el amor muere, cambian de significado. Ana María sobrevivió. Contra el miedo, contra el diagnóstico, contra la sombra que le había caído encima en 2003, sobrevivió. Volvió a levantarse,
volvió a hablar, volvió a ocupar su lugar frente a las cámaras. Más tarde se vinculó públicamente con campañas de concientización contra el cáncer. Habló de la detección temprana, usó su historia como bandera de resistencia. Para el público era una vencedora, una mujer que había mirado la muerte de cerca y había regresado más fuerte. Pero el documento seguía ahí, silencioso, guardado, esperando. Porque ese fue el error fatal. Lo que se firma bajo miedo no siempre desaparece cuando el miedo termina. La enfermedad se fue, o al menos dejó de dominar la escena, pero la firma quedó. Y con los años, mientras Caso Cerrado crecía, mientras el nombre se volvía famoso, mientras el martillo se convertía en marca, aquel gesto íntimo empezó a cargar un valor cada vez más grande. Lo que quizá nació como protección sentimental terminó rodeado de millones, contratos, derechos, licencias y poder. 15 años después, cuando el amor ya no era refugio sino campo de batalla, ese papel volvió, y volvió como arma. Según las acusaciones de Marilyn Kay, aquel documento era la prueba de que ella tenía derecho sobre el nombre que el mundo asociaba con Ana María Polo. El mismo nombre que había llenado estudios, el mismo nombre que Telemundo había convertido en negocio, el mismo nombre que millones de personas repetían como si perteneciera para siempre a la mujer del martillo. ¡Qué ironía tan cruel! El cáncer no logró quitarle la vida en 2003, pero una decisión tomada en medio del cáncer regresó en 2018 para golpear donde más dolía. Su control, su imagen, su imperio. Y entonces se entiende la verdadera maldición de esta historia. Ana María Polo sobrevivió a la enfermedad, pero no pudo escapar de lo que firmó cuando creyó que no iba a sobrevivir. Porque algunas sentencias no se pronuncian en voz alta. Algunas sentencias se escriben en silencio, con una pluma, una firma y una confianza que años después ya no existe. Y entonces el golpe llegó donde más dolía. No en el cuerpo, como en 2003. No en una sala de hospital, no frente a un diagnóstico. No en una camilla donde Ana María Polo podía pelear contra la muerte con médicos, tratamientos y voluntad. Esta vez el golpe cayó sobre el lugar donde ella se sentía invencible, su imperio. Caso Cerrado había sobrevivido a gritos, escándalos, burlas, críticas, dudas sobre sus casos, rumores sobre sus participantes, acusaciones de montaje y años enteros de desgaste televisivo. Había sobrevivido porque el público seguía mirando, porque cada tarde había alguien dispuesto a ver una familia romperse frente a una cámara, porque el dolor ajeno, cuando se presenta con música dramática y una frase contundente, puede volverse costumbre. Pero ninguna costumbre dura para siempre. A finales de 2018, mientras la demanda de Marlene Kay seguía haciendo ruido y los titulares convertían la vida privada de la doctora Polo en espectáculo, el estudio empezó a sentirse distinto. Las luces seguían ahí, los escritorios seguían ahí, el martillo seguía sobre la mesa, pero algo se había quebrado. El personaje ya no parecía intocable. La mujer que había construido su autoridad sobre la imagen de control perfecto ahora era noticia por una guerra que no podía controlar. Piensa en eso un momento. Durante casi 18 años, Ana María Polo había sido la dueña del cierre. Ella decidía cuando terminaba una discusión. Ella levantaba la voz. Ella golpeaba el martillo. Ella pronunciaba la frase final. Pero en 2019, por primera vez, el cierre no salió de su boca. Salió de la industria. Telemundo dejó de producir nuevos episodios. Así, sin una despedida monumental, sin una ceremonia digna del tamaño del fenómeno, sin un último juicio preparado para llorar frente a millones. No hubo una gran reverencia ante la mujer que había cambiado la televisión latina. No hubo un final con música heroica. El espacio fue cediendo ante otros contenidos, ante el Mundial de Fútbol, ante programas de competencia como Hexatlón, ante una televisión que ya estaba buscando otro tipo de espectáculo para otro tipo de público. El martillo se apagó, y eso fue lo más cruel, porque los imperios no siempre caen con explosiones. A veces caen con silencio, con un correo interno, con una reunión de ejecutivos, con una parrilla de programación que cambia sin pedir permiso, con una oficina que se vacía,
con técnicos desmontando luces que durante años iluminaron lágrimas ajenas, con una silla que queda sola en medio del estudio. Ana María Polo no quedó pobre, esa nunca fue la tragedia. Tenía dinero. Tenía nombre, tenía una casa lujosa en el sur de Florida, tenía décadas de fama acumulada. Pero la caída de un imperio no se mide solamente por lo que queda en el banco, se mide por lo que ya no vuelve. La rutina de entrar al set, el respeto automático de los empleados, la sensación de que millones esperaban su palabra, la ilusión de que su frase podía ordenar el mundo. Todo eso empezó a convertirse en pasado. Y mientras el programa seguía respirando en repeticiones, mientras su rostro todavía aparecía en pantallas, plataformas y fragmentos compartidos por Internet, la mujer real se fue haciendo más distante, más silenciosa, más difícil de alcanzar. La televisión moderna empezó a devorar a la televisión vieja. Los jóvenes ya no esperaban una hora fija para ver un caso. Querían clips rápidos, escándalos nuevos, rostros nuevos, sangre nueva. Y la doctora Polo, que durante años había sido símbolo de actualidad, comenzó a parecer parte de otra época. Pero la humillación más amarga vino después. Las redes sociales, ese tribunal sin jueces y sin pruebas, comenzaron a matarla una y otra vez. Noticias falsas anunciaban que había muerto de una enfermedad, de un accidente, de cualquier tragedia inventada para arrancar clics. La mujer que había construido una carrera diciendo verdades definitivas frente a una cámara tuvo que aparecer de vez en cuando solo para demostrar algo elemental, que seguía viva. ¡Qué ironía tan brutal! La misma pantalla que la convirtió en autoridad ahora también podía convertirla en cadáver antes de tiempo. El público que antes la obedecía ahora compartía rumores sobre su muerte sin verificar nada. Y ella, que tantas veces exigió pruebas a quienes se sentaban frente a su escritorio, descubrió que en el nuevo mundo digital la verdad ya no necesitaba documentos para circular, solo necesitaba velocidad. En entrevistas más recientes, Ana María Polo habló con una voz distinta. Ya no la voz de la mujer que sentencia, sino la de alguien que observa el país desde la experiencia de una latina que conoce la discriminación, la dureza política, el desprecio contra los inmigrantes. También habló de su rostro, de no querer llenarlo de botox ni de sustancias para fingir una juventud que ya no le pertenecía. Era como si, después de tantos años maquillando el dolor ajeno para la televisión, por fin aceptara que algunas marcas no deben esconderse. Pero aceptar el paso del tiempo no significa cerrar las heridas. La niña que salió de Cuba, la joven que perdió un hijo, la abogada que vio morir a una mujer en un tribunal, la paciente que enfrentó el cáncer, la estrella demandada por quien compartió 25 años de secretos. Todas esas versiones seguían viviendo dentro de ella y ninguna obedecía al martillo. Al final, el grito que la hizo famosa se volvió una condena, porque Ana María Polo pudo decir caso cerrado miles de veces frente al público, pero cuando las luces se apagaron descubrió que los casos más dolorosos de una vida no se cierran con una frase, se cargan en silencio. Y en ese silencio todavía quedaba una última pregunta, si perdió el imperio, si perdió el control, si perdió la imagen perfecta, que podía salvar todavía de sí misma. Y entonces, cuando el ruido de los abogados empezó a apagarse y las luces del estudio dejaron de calentarle el rostro, Ana María Polo tuvo que enfrentarse a algo que ningún contrato podía resolver. El silencio. No el silencio elegante de quien se retira en paz después de una vida cumplida. No, era otro tipo de silencio. El silencio que queda cuando ya no hay cámaras esperándote, cuando el público no grita tu nombre, cuando el martillo está guardado y nadie necesita que pronuncies la sentencia final. El silencio de una casa grande en el sur de Florida, llena de comodidades, pero atravesada por una pregunta brutal, ¿de qué sirve haberlo tenido todo si al final no puedes cerrar tus propias heridas? Ana María Polo ya había pasado los 65 años. La mujer que durante casi 2 décadas pareció invencible frente a millones de latinos ahora vivía más lejos de ese ruido que la convirtió en mito. Ya no era la figura diaria que entraba en las casas a las 4 de la tarde. Ya no era la voz que ordenaba el caos, era una sobreviviente. Una mujer marcada por el exilio, por un hijo perdido antes de nacer, por la violencia que vio en tribunales reales, por el cáncer,
Por una relación de 25 años convertida en guerra y por un imperio televisivo que se apagó sin ceremonia. Piensa en eso un momento. 18 años dominando la televisión, 1578 episodios. Una fortuna que la prensa llegó a calcular en $6 millones al año. Un secreto de 25 años. Una demanda de $2 millones. Y aún así, al final, los números no abrazan. Los ratings no preguntan cómo dormiste. Los premios no se sientan contigo cuando una persona que lo sabía todo de ti se convierte en tu enemiga. Pero en medio de esa vida llena de grietas había una luz que Ana María Polo intentó proteger de otra manera, Peter, su hijo adoptivo. El niño que llegó después de las pérdidas de juventud, después de aquel embarazo roto, después de una maternidad que la vida le arrancó antes de tiempo. A diferencia de todo lo demás, Peter no fue convertido en espectáculo, no fue empujado al centro de la cámara, no fue usado como pieza de un personaje público. Ya adulto, alrededor de los 32 años, y casado según los reportes, él representa quizá la única zona donde Ana María entendió algo esencial: hay amores que solo sobreviven si no se exhiben. Y eso revela una contradicción profunda. La mujer que expuso el dolor de otros durante años decidió esconder lo más íntimo de su propia maternidad, como si supiera en el fondo que la pantalla puede deformarlo todo, que cuando el sufrimiento entra al estudio deja de pertenecer por completo a quien lo vivió. Ese es el verdadero juicio de esta historia. No se trata solo de si Caso Cerrado era real, dramatizado, arreglado o rentable. Se trata de algo más incómodo. ¿Qué pasa cuando una persona intenta sanar sus heridas usando las heridas de los demás como escenario? ¿Qué pasa cuando la justicia se vuelve marca? ¿Cuándo el dolor se vuelve formato? ¿Cuándo una frase como Caso Cerrado vende la ilusión de que todo puede resolverse en unos minutos? La vida de Ana María Polo deja una respuesta amarga: no se puede curar el abandono convirtiéndose en juez de todos. No se puede llenar el vacío de una pérdida con aplausos. No se puede esconder una verdad durante 25 años y esperar que no cobre intereses. Y no se puede construir un imperio sobre lágrimas ajenas sin que tarde o temprano una de esas lágrimas regrese con forma de factura. Quizá Ana María Polo merecía una vejez distinta, una despedida más limpia, un último programa donde pudiera mirar al público y decir adiós por decisión propia. Merecía cerrar el ciclo sin demandas, sin rumores de muerte, sin titulares hablando de la mujer que conocía sus secretos. Pero la vida no siempre entrega finales justos a quienes vendieron justicia. Hoy su nombre sigue vivo en repeticiones, en clips, en memes, en recuerdos de millones de hogares latinos. Pero también queda vivo como advertencia. El martillo puede sonar muy fuerte frente a las cámaras, pero no sirve de nada cuando el juicio ocurre dentro del alma. Y quizá esa sea la sentencia que nadie quiso escuchar. Ningún caso está realmente cerrado mientras la verdad siga enterrada. Si esta historia te hizo mirar de otra manera a la doctora Polo, deja tu opinión abajo. Porque todavía quedan muchas historias donde la fama prometió gloria y terminó cobrando con soledad. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.